Con una carrera en las 32 entidades del país, la Cruz Roja continúa fomentando la cultura de la prevención. Este martes fue presentada la carrera Todo México Salvando Vidas, organizada por Cruz Roja Mexicana. Con este evento, la institución asistencial busca fomentar la cultura de la prevención de enfermedades no transmisibles. La carrera, que se realizará de manera simultánea en las 32 entidades de la República, cuenta con 3 modalidades que son 5 y 10 kilómetros, además de la caminata familiar de 3 kilómetros. Esta carrera busca posicionar un mensaje de prevención para los mexicanos. El mensaje que queremos llevar a las familias mexicanas con esta segunda carrera atlética es de generar una cultura de prevención y cuidado de la salud, porque tener estilos de vida saludable favorecen para contar una digna vida y saludable. En la actualidad, las enfermedades crónicas se han convertido en un problema de salud pública. Cada vez son más los mexicanos que padecen diabetes, cáncer, obesidad, problemas cardíacos que en el peor de los casos ocasionan la muerte. En la edición 2017 se registraron 40,000 participantes y en esta segunda edición, que se realizará el domingo 9 de septiembre, se espera contar con más de 50,000 y los recursos que se obtengan a partir de las inscripciones serán utilizados por la Cruz Roja. Todas las inscripciones de los más de 50,000 participantes que esperamos se convierten en donativos que se quedarán en el estado a donde corran, con objeto de que se generen fondos que al final del día van a ayudar a México y a los mexicanos que más lo necesitan. Las inscripciones se pueden realizar a través del portal www.emociondeportiva.com y tendrán un costo que oscila entre los 150 y 350 pesos, dependiendo de la entidad en la que se realice el registro. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.